Hay una pregunta que puede cambiar por completo la manera en que entendemos el origen del cristianismo. ¿La religión que millones de personas siguen hoy fue realmente fundada por Jesús, o fue construida después por alguien que nunca caminó con él? La respuesta parece obvia cuando observamos la tradición cristiana, porque Jesús ocupa el centro de la fe, pero cuando se comparan cuidadosamente sus enseñanzas con las cartas de Pablo, aparece una diferencia que merece ser examinada con mucha atención. Hace más de 3 siglos, Baruch Spinoza se atrevió a realizar precisamente esa comparación y llegó a una conclusión incómoda. El cristianismo histórico no podía entenderse simplemente como una continuación directa de la religión que practicó Jesús, porque Pablo había reinterpretado aspectos fundamentales de su mensaje y los había presentado dentro de una nueva visión religiosa. Para Spinoza, la cuestión no debía resolverse mediante devoción o tradición, sino mediante la lectura crítica de los textos, preguntando qué dijeron realmente Jesús y Pablo y sobre todo qué diferencias existen entre ambos. Para comprender el argumento de Spinoza, primero debemos regresar al contexto histórico de Jesús. Jesús nació dentro del judaísmo, vivió dentro del judaísmo y murió dentro de una sociedad profundamente marcada por las escrituras hebreas, las leyes de Moisés, el templo y las tradiciones de Israel. Los evangelios lo presentan hablando constantemente de Dios, del reino de Dios, de los profetas, de la ley y de la manera correcta de vivir, pero en ningún momento lo muestran diciendo claramente que está creando una religión completamente nueva llamada cristianismo. Su lenguaje pertenece al mundo judío de su época, y muchas de sus enseñanzas pueden entenderse como una llamada a regresar a los principios fundamentales de esa tradición, más que como un intento de reemplazarla por otra religión. Esto es especialmente importante cuando observamos sus enseñanzas sobre la ley y los mandamientos. Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, Jesús no presentó una doctrina completamente nueva, sino que recurrió a las escrituras judías. Amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. La idea central ya estaba presente en la Torá, y Jesús la colocó en el centro de su mensaje. Desde esta perspectiva, Jesús aparece menos como alguien que estaba abandonando el judaísmo, y más como un maestro judío que cuestionaba la corrupción, la hipocresía y las interpretaciones que, según él, se habían alejado del propósito original de la ley. Criticaba a determinados líderes religiosos, denunciaba comportamientos que consideraba injustos y exigía una transformación moral, pero eso no significa necesariamente que pretendiera destruir la tradición de la que él mismo formaba parte. La diferencia se vuelve todavía más interesante cuando examinamos cómo los evangelios presentan la relación de Jesús con Dios. En diferentes pasajes, Jesús ora al Padre, habla de haber sido enviado por Dios, distingue su voluntad de la voluntad del Padre y reconoce que existe conocimiento que pertenece al Padre. También aparece utilizando expresiones que, dentro del contexto judío, podían relacionarse con la condición humana y con figuras proféticas. Por eso, desde la perspectiva de Spinoza, era necesario preguntarse si las doctrinas posteriores sobre la divinidad de Jesús representaba exactamente lo que Jesús había enseñado sobre sí mismo, o si eran interpretaciones desarrolladas por sus seguidores después de su muerte. Aquí aparece la figura decisiva de este relato, Saulo de Tarso, conocido posteriormente como Pablo. A diferencia de los discípulos que acompañaron a Jesús durante su vida pública, Pablo no fue uno de sus seguidores originales durante ese periodo. De hecho, las propias tradiciones cristianas lo presentan inicialmente como un perseguidor de los seguidores de Jesús. Su transformación posterior se convirtió en uno de los acontecimientos fundamentales de la historia cristiana, porque Pablo terminó viajando por diferentes regiones del mundo mediterráneo y llevando su interpretación de Jesús a comunidades que no eran necesariamente judías. Y es precisamente aquí donde Spinoza observó una transformación fundamental. Mientras Jesús aparece dentro de un marco judío, Pablo desarrolla un mensaje dirigido cada vez más a los gentiles, es decir, a personas que no pertenecían al pueblo judío.
Mientras Jesús habla de Dios, del arrepentimiento, de la conducta moral y de las Escrituras, Pablo coloca en el centro la muerte y resurrección de Cristo, la fe, la gracia y la importancia de aceptar a Jesús como figura central de la salvación. La diferencia no significa que cada palabra de Jesús contradiga cada palabra de Pablo, pero sí muestra que estamos ante dos énfasis religiosos muy diferentes. Y esa diferencia resulta imposible de ignorar cuando se estudian los textos de manera comparativa. Uno de los puntos más importantes es la ley judía. Jesús aparece constantemente relacionado con las Escrituras y con los mandamientos de Israel, mientras que algunas de las cartas atribuidas a Pablo presentan una relación mucho más compleja con la ley. Pablo argumenta que la justificación ante Dios no depende simplemente de cumplir la ley, sino de la fe en Cristo. Y esto permitió que su mensaje pudiera ser aceptado por comunidades gentiles sin exigirles que adoptaran completamente las prácticas judías. Desde una perspectiva histórica, este cambio fue decisivo. Una enseñanza que permaneciera completamente dentro del marco de la identidad judía difícilmente habría alcanzado la misma expansión entre las poblaciones del mundo grecorromano, pero una interpretación que permitiera a los gentiles incorporarse sin convertirse plenamente al judaísmo podía viajar mucho más fácilmente entre culturas diferentes. Por eso, cuando Spinoza analizaba el cristianismo, no se limitaba a preguntar quién fue Jesús. También preguntaba quién construyó la religión que finalmente llegó a dominar gran parte del mundo occidental. La respuesta, desde su análisis, no podía atribuirse únicamente a Jesús, porque las cartas de Pablo constituyen algunos de los textos cristianos más antiguos que han sobrevivido y muestran una interpretación de Jesús que ya había comenzado a desarrollarse de manera particular. Pablo convirtió la muerte de Jesús en el centro de una explicación teológica sobre el pecado, la salvación y la reconciliación con Dios, mientras que el mensaje de Jesús registrado en los Evangelios pone mucho más énfasis en el reino de Dios y en la transformación de la conducta humana, pero existe otro elemento todavía más importante, la famosa experiencia de Pablo en el camino hacia Damasco. Según el relato tradicional, Saulo viajaba con la intención de perseguir a los seguidores de Jesús cuando tuvo una experiencia extraordinaria. Una luz procedente del cielo, una voz que lo confrontó y posteriormente un periodo de ceguera seguido por su recuperación. Después de este acontecimiento, Saulo pasó de perseguidor a predicador de Cristo. La historia se convirtió en una de las narraciones más conocidas de los primeros tiempos del cristianismo. Pero Spinoza consideraba que debía analizarse con la misma mirada crítica que cualquier otro relato religioso. El problema, desde ese punto de vista, es que no contamos con una confirmación independiente del acontecimiento. Los relatos principales aparecen dentro de las propias fuentes cristianas, especialmente en Hechos y en las cartas relacionadas con Pablo, y los detalles de la experiencia no aparecen exactamente de la misma manera en todas las versiones. En un relato se enfatiza lo que escucharon los acompañantes, en otro se describe de manera diferente lo que pudieron percibir. Estas diferencias no demuestran por sí mismas que el acontecimiento fuera falso, pero sí significan que el historiador debe evitar aceptar automáticamente una interpretación sobrenatural como si fuera un hecho comprobado. Spinoza tampoco necesitaba afirmar que Pablo estuviera mintiendo deliberadamente. Una experiencia religiosa puede haber sido completamente real para la persona que la experimentó, sin que eso demuestre que su interpretación sobrenatural sea objetivamente correcta. Pablo pudo haber vivido una experiencia intensa que cambió profundamente su vida, y a partir de ella, haber llegado a interpretar a Jesús de una manera nueva. Y aquí comienza la cuestión central que seguirá guiando nuestra investigación. Si Pablo recibió su conocimiento de Jesús, principalmente mediante una experiencia posterior, y no mediante una convivencia directa con él, ¿hasta qué punto su interpretación representa las enseñanzas originales de Jesús, y hasta qué punto representa la propia visión teológica de Pablo? La pregunta no es simplemente religiosa, también es histórica y textual.
Si Jesús fue un maestro judío que predicó dentro de Israel, pero Pablo convirtió su figura en el centro de una religión que podía extenderse mucho más allá de las fronteras del judaísmo, entonces la historia del cristianismo debe entenderse como un proceso de transformación. Y para saber hasta dónde llegó esa transformación, tendremos que comparar con mayor precisión las palabras atribuidas a Jesús, las cartas de Pablo, y las decisiones que permitieron que una pequeña corriente surgida dentro del judaísmo terminara convirtiéndose en una religión universal. Para entender hasta qué punto Pablo transformó el mensaje de Jesús, debemos mirar primero una cuestión que suele quedar escondida detrás de la tradición religiosa. ¿Qué información tenía realmente Pablo sobre Jesús? Los discípulos originales podían afirmar que habían escuchado sus enseñanzas, habían visto sus acciones y habían convivido con él durante su vida pública. Mientras que Pablo llegó al movimiento después de la muerte de Jesús y basó su autoridad principalmente en una experiencia que él interpretó como una revelación. Esta diferencia no es un detalle menor, porque significa que Pablo no estaba simplemente repitiendo recuerdos personales de un maestro al que había acompañado, sino desarrollando una interpretación propia de una figura que conoció principalmente a través de la comunidad y de su experiencia religiosa. Las cartas de Pablo son especialmente importantes porque se encuentran entre los documentos cristianos más antiguos que han sobrevivido. Fueron escritas antes que los evangelios que conocemos actualmente, y eso significa que durante las primeras décadas del movimiento cristiano ya circulaba una interpretación de Jesús que estaba fuertemente relacionada con las ideas de Pablo. Sin embargo, cuando uno lee esas cartas buscando información sobre la vida cotidiana de Jesús, encuentra algo sorprendente. Pablo habla muchísimo de la muerte, la resurrección y el significado espiritual de Cristo, pero ofrece relativamente pocos detalles sobre sus enseñanzas, sus parábolas, sus milagros o las situaciones concretas de su vida pública. Esto plantea una pregunta inevitable. Si Pablo conocía la verdadera enseñanza de Jesús, ¿por qué sus cartas dedican tan poco espacio a reproducirla? La respuesta puede estar relacionada con la misión que Pablo había elegido. Su objetivo principal no parecía ser escribir una biografía de Jesús, sino explicar a diferentes comunidades lo que significaba creer en Cristo. Pablo estaba escribiendo cartas a grupos concretos que tenían problemas concretos, y por eso sus textos se concentran en cuestiones como la fe, la gracia, el pecado, la salvación, la resurrección y la relación entre judíos y gentiles. Aún así, la ausencia de una exposición detallada de las enseñanzas de Jesús resulta significativa, especialmente cuando posteriormente los evangelios presentan un volumen mucho mayor de dichos y acontecimientos de su vida. Otro punto fundamental es la relación con la ley de Moisés. Jesús aparece en los evangelios, participando en debates sobre la ley, interpretándola y llevándola hacia una dimensión moral más profunda. Pero Pablo desarrolla una visión que permite separar la pertenencia a Cristo de la obligación de cumplir muchas de las prácticas que distinguían a los judíos. Esto fue crucial para la expansión del movimiento, porque un gentil que quisiera seguir a Jesús ya no tenía necesariamente que convertirse en judío en todos los aspectos culturales y religiosos. La nueva comunidad podía incluir de diferentes pueblos, idiomas y costumbres, un cambio que abrió una posibilidad de crecimiento mucho mayor. Pablo insistía en que la fe en Cristo tenía una importancia decisiva y que las personas no podían obtener una relación correcta con Dios, simplemente dependiendo de las obras de la ley. Este argumento fue interpretado de diferentes maneras dentro del cristianismo posterior, pero históricamente tuvo una consecuencia enorme. Permitió que la identidad del movimiento dejara de depender exclusivamente de las fronteras del judaísmo. Jesús había hablado principalmente dentro del contexto de Israel, mientras que Pablo comenzó a construir un mensaje que podía presentarse a todo el mundo mediterráneo. Aquí aparece una de las grandes diferencias entre ambos enfoques. Jesús hablaba del reino de Dios como una realidad que exigía arrepentimiento, justicia, misericordia y una transformación profunda de la conducta humana,
mientras que Pablo convirtió la muerte y resurrección de Jesús en el núcleo de una explicación sobre cómo la humanidad podía ser reconciliada con Dios. No significa que Pablo ignorara completamente la ética, porque sus cartas contienen numerosas instrucciones sobre cómo vivir, pero el centro de su sistema era diferente. La figura de Jesús dejó de ser únicamente el maestro que anunciaba el reino, y pasó a convertirse en el Cristo cuya muerte tenía un significado universal. La diferencia también aparece en la manera de hablar sobre la identidad de Jesús. En los Evangelios encontramos escenas donde Jesús ora a Dios, recibe autoridad de Dios y distingue entre él y el Padre, mientras que Pablo utiliza un lenguaje mucho más elevado al describir la posición de Cristo. En algunas de sus cartas, Jesús aparece asociado con una condición celestial y con una función decisiva dentro del plan divino. Con el paso del tiempo, estas ideas serían desarrolladas todavía más por otros escritores cristianos, hasta convertirse en doctrinas centrales sobre la naturaleza divina de Jesús. Spinoza consideraba que este proceso debía analizarse sin asumir desde el principio que todas las interpretaciones posteriores habían sido pronunciadas por Jesús mismo. Su método consistía en regresar al texto, observar su contexto, estudiar el lenguaje utilizado y comparar diferentes pasajes antes de aceptar una conclusión. Para él, las escrituras debían ser tratadas como documentos históricos que podían estudiarse racionalmente, no como textos que debían protegerse de cualquier pregunta crítica. Esta manera de leer la Biblia era especialmente provocadora en la época de Spinoza. Durante siglos, muchas interpretaciones religiosas habían tratado los textos sagrados como una autoridad indivisible. Spinoza observó que los diferentes libros tenían autores, épocas, objetivos y circunstancias distintas. Por eso, una frase escrita por Pablo no debía convertirse automáticamente en una frase atribuida a Jesús, y una doctrina desarrollada décadas después no debía presentarse sin más, como si hubiera sido enseñada directamente por el fundador del movimiento. Cuando aplicamos este principio al origen del cristianismo, aparece una imagen mucho más compleja. No hubo necesariamente un instante único en el que alguien se sentó y decidió inventar una religión completamente nueva, sino un proceso histórico en el que diferentes personas interpretaron a Jesús de distintas maneras. Pablo fue uno de los personajes más influyentes dentro de ese proceso, porque llevó su mensaje a comunidades gentiles. Estableció grupos en diferentes ciudades y dejó cartas que posteriormente se convirtieron en parte fundamental del Nuevo Testamento, pero la influencia de Pablo no se explica únicamente por lo que escribió. También debemos considerar las condiciones del mundo romano en el que se desarrolló el movimiento. El Mediterráneo del primer siglo estaba conectado por rutas comerciales, ciudades importantes y una cultura común influida por Roma y por la lengua griega. Un mensaje religioso que pudiera atravesar las fronteras étnicas tenía una ventaja enorme, y la interpretación de Pablo ofrecía precisamente esa posibilidad al presentar a Cristo como una figura cuyo significado podía extenderse mucho más allá del pueblo judío. Esto ayuda a explicar por qué la cuestión de los gentiles fue tan importante. Si todos podían formar parte de la comunidad sin adoptar completamente la identidad judía, el movimiento podía crecer entre personas de diferentes regiones. Pablo aprovechó esa posibilidad y defendió con fuerza la inclusión de quienes no pertenecían al pueblo de Israel. La consecuencia histórica fue enorme. El movimiento que había comenzado dentro de un ambiente judío comenzó a adquirir una identidad cada vez más internacional. Sin embargo, esta expansión también produjo conflictos. No todos los primeros seguidores de Jesús aceptaban automáticamente las posiciones de Pablo, y las propias cartas del apóstol muestran discusiones, desacuerdos y tensiones dentro de las primeras comunidades. Esto demuestra que el cristianismo temprano no era todavía una institución completamente unificada con una doctrina única, sino un conjunto de grupos que estaban intentando decidir qué significaba exactamente seguir a Jesús. Y ahí encontramos una pieza esencial para comprender la tesis de Spinoza. Si los primeros seguidores ya discutían sobre la ley,
la identidad de Jesús, la relación entre judíos y gentiles y el significado de la salvación. Entonces la religión que posteriormente conocemos como cristianismo todavía estaba en proceso de formación. Pablo no apareció simplemente en un sistema terminado. Participó activamente en la construcción de ese sistema y ayudó a definir conceptos que terminarían siendo fundamentales para generaciones posteriores. La cuestión, por tanto, no es simplemente afirmar que Pablo inventó cada elemento del cristianismo desde cero. Esa afirmación sería demasiado simple para explicar la evidencia histórica. La cuestión más precisa es determinar cuánto de la religión posterior provino de las enseñanzas conservadas de Jesús y cuánto surgió de las interpretaciones de Pablo y de otros líderes de las primeras comunidades. Y para responderla, debemos observar un dato todavía más importante. Los evangelios fueron escritos después de las primeras cartas de Pablo. Eso significa que cuando los relatos escritos sobre la vida y las enseñanzas de Jesús comenzaron a circular, el movimiento cristiano ya llevaba décadas interpretando a Jesús, predicando su muerte y resurrección y extendiéndose entre comunidades no judías. Por eso, la siguiente pregunta se vuelve inevitable. ¿Los evangelios conservaron simplemente el mensaje original de Jesús, o fueron escritos dentro de un movimiento que ya había sido profundamente transformado por la interpretación de Pablo? La pregunta sobre los evangelios cambia por completo cuando recordamos que el movimiento cristiano ya llevaba varias décadas desarrollándose antes de que fueran escritos los relatos que hoy conocemos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para Spinoza, esto significaba que no podíamos leerlos como si hubieran sido grabaciones directas de las palabras de Jesús, porque entre los acontecimientos y la redacción de los textos existió un largo periodo de transmisión oral, interpretación comunitaria y desarrollo doctrinal. Los evangelios son fuentes fundamentales, pero deben estudiarse dentro de su contexto histórico, teniendo en cuenta cuándo fueron escritos, para quiénes fueron escritos y qué problemas intentaban resolver. El Evangelio de Marcos suele considerarse el más antiguo de los 4 canónicos, y generalmente se sitúa alrededor del año 70 de nuestra era, varias décadas después de la muerte de Jesús. Mateo y Lucas parecen haber utilizado a Marcos como una de sus fuentes principales, además de otros materiales que pudieron circular independientemente, mientras que Juan presenta un estilo y una perspectiva teológica considerablemente diferentes. Esto significa que los autores de los evangelios no estaban trabajando desde cero, sino utilizando tradiciones anteriores que ya habían sido transmitidas y desarrolladas dentro de las comunidades cristianas. Este detalle es esencial porque muestra que la imagen escrita de Jesús fue construida durante un periodo en el que diferentes comunidades ya tenían creencias sobre quién era Él y qué significaba su muerte. Algunas de esas creencias estaban profundamente relacionadas con Pablo, especialmente la idea de que la muerte y resurrección de Jesús tenían un significado universal para la salvación. Por eso, aunque los evangelios contienen enseñanzas que reflejan claramente el mundo judío de Jesús, también fueron escritos dentro de un movimiento que ya había comenzado a interpretar su figura de una manera mucho más amplia. Marcos ofrece un ejemplo interesante. Su relato comienza directamente con la aparición pública de Jesús y presenta una historia centrada en su actividad, sus enseñanzas, sus conflictos y finalmente su muerte. El final más antiguo de Marcos es especialmente importante porque termina de manera abrupta con las mujeres, encontrando el sepulcro vacío y recibiendo el anuncio de que Jesús ha resucitado. Los finales más largos que aparecen en algunas Biblias fueron añadidos posteriormente, y esto demuestra que incluso la transmisión del texto estuvo marcada por cambios y desarrollos posteriores. Para un lector moderno, esto puede resultar sorprendente, porque solemos imaginar los evangelios como 4 relatos independientes que fueron escritos inmediatamente después de los acontecimientos. La realidad textual es más compleja. Los autores utilizaron tradiciones anteriores, reorganizaron materiales, seleccionaron determinados episodios
y presentaron a Jesús de acuerdo con las necesidades de sus respectivas comunidades. Esto no significa que todo sea inventado, pero sí significa que debemos distinguir entre el acontecimiento histórico, la tradición transmitida y la interpretación teológica que finalmente quedó registrada. Mateo y Lucas son especialmente importantes porque comparten numerosos elementos con Marcos y también tienen material que no aparece en él. Los especialistas han propuesto diferentes explicaciones para estas coincidencias, incluida la posibilidad de una colección hipotética de dichos conocida como la fuente Q. Aunque Q no ha sobrevivido como documento independiente, y su existencia sigue siendo una hipótesis académica. El debate demuestra hasta qué punto los primeros escritores cristianos trabajaron con múltiples tradiciones para construir sus relatos. Esto nos lleva nuevamente a Pablo. Sus cartas fueron escritas antes que los evangelios y ya muestran una comunidad que considera a Jesús mucho más que un simple maestro judío. Pablo interpreta su muerte como parte esencial del plan de salvación y coloca la fe en Cristo en el centro de la relación con Dios. Cuando posteriormente leemos los evangelios, encontramos también una creciente concentración en la identidad de Jesús, especialmente en los textos posteriores, lo que permite observar cómo la comprensión de su figura fue desarrollándose con el tiempo. Sin embargo, sería incorrecto afirmar que los evangelios simplemente copiaron a Pablo. Existen diferencias reales entre sus énfasis. Los evangelios contienen una enorme cantidad de material sobre las enseñanzas éticas de Jesús, sus parábolas, sus discusiones con otros judíos y su anuncio del reino de Dios, mientras que Pablo se concentra mucho más en el significado de Cristo para las comunidades que ya creían en él. El punto de Spinoza no necesita ser que todos los escritores cristianos repitieran exactamente a Pablo, sino que la religión posterior surgió de una combinación de tradiciones en la que Pablo tuvo una influencia extraordinariamente grande. Otro elemento que debemos considerar es la ausencia de detalles sobre la vida de Jesús en las primeras cartas. Pablo menciona algunos acontecimientos, pero no ofrece una biografía extensa. Habla de la crucifixión, de la resurrección, de determinados miembros de la comunidad y de algunas tradiciones recibidas, pero no dedica capítulos enteros a las parábolas, los milagros o las discusiones de Jesús con los líderes religiosos. Para alguien que nunca conoció personalmente a Jesús, esto tiene sentido si su objetivo era transmitir una interpretación teológica, pero también nos obliga a preguntar qué tradición utilizaba Pablo y cómo llegó a sus conclusiones. Pablo afirmaba haber recibido conocimiento sobre Cristo mediante revelación, y esta afirmación es central para comprender su autoridad. Él no necesitaba presentarse como un discípulo que había acompañado físicamente a Jesús. Defendía otra clase de autoridad, basada en su experiencia religiosa y en su convicción de haber sido llamado para llevar el mensaje a los gentiles. Esto lo colocaba en una posición particular frente a quienes sí habían conocido a Jesús durante su vida. Las propias cartas de Pablo muestran que existían desacuerdos con otros líderes. Él menciona a figuras como Pedro, Santiago y otros miembros importantes del movimiento, y en determinados momentos describe conflictos sobre cómo debía organizarse la comunidad y qué exigencias debían aplicarse a los gentiles. Estas discusiones son importantes, porque demuestran que nadie tenía desde el principio una autoridad universalmente aceptada sobre todos los asuntos relacionados con Jesús. El conflicto sobre la circuncisión es un ejemplo especialmente claro. Si los gentiles querían formar parte del movimiento, ¿debían adoptar las prácticas fundamentales del judaísmo? Para algunos seguidores, mantener la ley era una cuestión esencial, mientras que Pablo defendía una inclusión mucho más amplia basada en la fe en Cristo. Esta disputa no era un pequeño desacuerdo administrativo. Podía determinar la identidad completa del nuevo movimiento. La solución que fue tomando forma favoreció una expansión que terminó alejando al cristianismo de su origen estrictamente judío. A medida que aumentaba el número de creyentes gentiles, las prácticas, símbolos y prioridades del movimiento comenzaron a cambiar.
Con el tiempo, la mayoría de los cristianos ya no serían judíos, y las instituciones cristianas desarrollarían una identidad separada de la sinagoga desde la perspectiva de Spinoza. Este proceso demostraba que el cristianismo no apareció completamente formado en el momento de la muerte de Jesús. Se desarrolló durante generaciones mediante debates, interpretaciones, conflictos y decisiones comunitarias. Pablo fue uno de los actores más importantes de esa transformación, pero no fue el único, y precisamente, por eso la historia resulta más interesante que la simple idea de un hombre que inventó una religión de la nada. Hay además otra cuestión que complica todavía más la imagen tradicional, las diferencias entre las genealogías de Jesús en Mateo y Lucas. Ambos autores intentan conectar a Jesús con la historia de Israel, pero sus genealogías no coinciden completamente y siguen caminos diferentes. Para una lectura devocional, estas diferencias pueden explicarse de diversas maneras, pero para un análisis histórico representan evidencia de que los autores estaban trabajando con tradiciones y objetivos distintos. Esto es exactamente el tipo de problema que interesaba a Spinoza. En lugar de comenzar con la conclusión de que cada detalle debía encajar perfectamente, comenzaba preguntando por qué los textos presentan diferencias. ¿Qué quería comunicar cada autor? ¿Qué tradiciones utilizó? ¿Qué cambios realizó? ¿Y cómo influyeron las necesidades de las comunidades cristianas en la manera de representar a Jesús? Cuando seguimos estas preguntas, aparece una evolución clara. Primero encontramos a Jesús dentro del judaísmo, después encontramos a sus seguidores intentando comprender su muerte. Luego aparece Pablo con una interpretación centrada en Cristo, la fe y la inclusión de los gentiles, y finalmente aparecen los evangelios, escritos en comunidades que ya habían pasado por décadas de desarrollo. El cristianismo que surgió de ese proceso fue, por tanto, el resultado de una historia compleja, no simplemente la reproducción exacta de las palabras de un único maestro. Aquí llegamos al punto más delicado del argumento de Spinoza. Si Pablo pudo transformar la manera en que miles de personas entendían a Jesús antes de que los evangelios fueran escritos, entonces debemos preguntarnos qué ocurrió con el mensaje original durante esas décadas. La respuesta puede encontrarse comparando directamente las enseñanzas atribuidas a Jesús con las doctrinas que terminaron dominando el cristianismo. Porque es allí donde la distancia entre ambos empieza a hacerse mucho más visible. Cuando colocamos frente a frente las enseñanzas atribuidas a Jesús y las doctrinas desarrolladas por Pablo, la diferencia más importante aparece en la manera de entender la salvación. Jesús habla repetidamente del arrepentimiento, de la justicia, de la misericordia, del amor al prójimo y del reino de Dios, mientras que Pablo construye gran parte de su mensaje alrededor de la muerte y resurrección de Cristo y de la necesidad de creer en Él. No significa que Pablo rechazara toda enseñanza moral, pero sí que cambió el centro de gravedad del mensaje. La atención dejó de estar únicamente en lo que una persona debía hacer y pasó a concentrarse en lo que Dios había hecho a través de Cristo. Esta transformación puede observarse en la manera en que Pablo explica el pecado y la reconciliación con Dios. Para él, la muerte de Jesús posee un significado que va mucho más allá de la ejecución de un maestro judío. Se convierte en un acontecimiento decisivo dentro del plan divino para la humanidad. La cruz deja de ser solamente el resultado de un conflicto entre Jesús y las autoridades de su tiempo y pasa a interpretarse como un acto con consecuencias universales. Esta lectura terminaría convirtiéndose en una de las bases de la teología cristiana posterior. En cambio, cuando observamos las enseñanzas de Jesús registradas en los evangelios, encontramos una atención constante a la conducta humana. Jesús habla de perdonar, ayudar a los necesitados, abandonar la hipocresía, tratar al prójimo con compasión y buscar primero el reino de Dios. Incluso cuando habla del juicio, muchas de sus enseñanzas están relacionadas con las acciones de las personas. Desde la perspectiva de Spinoza, esto hacía necesario preguntar si la doctrina posterior de la salvación por la fe representaba el centro original del mensaje de Jesús, o si era una interpretación que se desarrolló después.
La cuestión de la ley vuelve a aparecer aquí. Jesús no presenta la ley de Israel como algo que simplemente debe desaparecer. En varios pasajes se le muestra interpretándola y profundizando en su significado. Pablo, por su parte, considera que la llegada de Cristo cambia la situación de quienes buscan ser aceptados por Dios, y que la ley ya no desempeña el mismo papel que antes. Esta diferencia permitió una separación progresiva entre el nuevo movimiento y las obligaciones religiosas que caracterizaban al judaísmo, y esa separación tuvo consecuencias históricas enormes. Mientras el judaísmo estaba profundamente unido a una historia, una comunidad, unas prácticas y una identidad concreta, el movimiento cristiano podía convertirse en una comunidad abierta a personas de diferentes pueblos. Un romano, un griego o cualquier otro habitante del Mediterráneo podía aceptar a Cristo sin tener que adoptar completamente la identidad cultural judía. La interpretación de Pablo hizo posible que el mensaje cruzara fronteras que habrían sido mucho más difíciles de atravesar bajo un modelo estrictamente judío. Por eso, decir que Pablo tuvo una influencia decisiva no significa necesariamente que hubiera planeado conscientemente crear una religión completamente diferente. Es más probable, desde una perspectiva histórica, que Pablo creyera sinceramente que estaba cumpliendo la voluntad de Dios y explicando el verdadero significado de Jesús. Su importancia está precisamente en que esa interpretación personal tuvo consecuencias mucho mayores de lo que quizá pudo imaginar. Otro elemento fundamental es la autoridad. Si Jesús ya no estaba vivo, las diferentes comunidades necesitaban decidir quién tenía derecho a interpretar sus enseñanzas. Los primeros discípulos podían apelar a su convivencia con él, mientras que Pablo podía apelar a su experiencia de revelación. La tensión entre estas formas de autoridad aparece repetidamente en los primeros documentos cristianos y ayuda a explicar por qué hubo discusiones sobre quién tenía razón. Pablo defendió con fuerza su propio apostolado. En sus cartas deja claro que no consideraba su misión inferior simplemente porque no hubiera acompañado a Jesús durante su vida. Su argumento era que había recibido una revelación y que Cristo mismo lo había llamado para anunciar el mensaje a los gentiles. Esto le permitió construir una autoridad independiente de la experiencia física de los discípulos originales desde el punto de vista de Spinoza. Aquí aparece un problema metodológico. Una experiencia personal puede explicar por qué Pablo creyó determinadas cosas, pero no demuestra por sí misma que cada doctrina derivada de esa experiencia fuera enseñada históricamente por Jesús. Para el historiador, es necesario separar dos preguntas. ¿Qué experimentó Pablo y qué podemos demostrar acerca de las enseñanzas originales de Jesús? Esta distinción resulta todavía más importante cuando consideramos el desarrollo de la divinidad de Cristo. Los textos cristianos no presentan todos exactamente la misma imagen de Jesús, y existe una evolución evidente en la manera de describir su relación con Dios. Las formulaciones teológicas posteriores sobre la Trinidad y la naturaleza plenamente divina de Jesús fueron desarrollándose durante siglos, a través de debates y controversias que no existían todavía en esa forma durante la vida de Jesús. Spinoza veía con especial interés esta evolución porque demostraba que las doctrinas religiosas podían desarrollarse históricamente. Una comunidad puede comenzar con una interpretación determinada y, con el paso del tiempo, convertir esa interpretación en una doctrina oficial. Después, generaciones posteriores pueden olvidar el proceso mediante el cual y comenzar a imaginar que siempre existió exactamente de la misma manera. Esto ocurrió también con la autoridad de las Escrituras. Los textos que hoy forman el Nuevo Testamento no aparecieron todos juntos como un libro cerrado. Circularon individualmente, fueron copiados, discutidos y utilizados por diferentes comunidades antes de que se consolidara el canon. Durante ese proceso, algunas obras fueron aceptadas y otras quedaron fuera, mientras los líderes cristianos debatían cuáles textos representaban correctamente la fe. Por eso, cuando hablamos del cristianismo de los primeros siglos, debemos tener cuidado. No existía desde el principio una institución universal
con una doctrina completamente uniforme. Había diferentes comunidades, diferentes líderes y diferentes interpretaciones de Jesús, y algunas de esas corrientes terminaron desapareciendo, mientras otras adquirieron una influencia cada vez mayor. La corriente que terminó convirtiéndose en la forma dominante del cristianismo fue el resultado de muchos factores: la expansión entre los gentiles, las cartas de Pablo, los evangelios, la organización de las comunidades, los debates doctrinales y, posteriormente, el apoyo político del Imperio Romano. Ninguno de estos elementos por sí solo explica toda la historia, pero juntos muestran cómo una pequeña corriente judía terminó convirtiéndose en una religión separada y global. Aquí debemos corregir una posible exageración. Decir simplemente que Pablo inventó el cristianismo puede ser una manera llamativa de expresar el argumento, pero históricamente es demasiado sencilla. Jesús fue la figura que originó el movimiento. Los primeros discípulos conservaron tradiciones sobre él y otros escritos contribuyeron al desarrollo doctrinal. Lo que sí puede sostenerse con mayor precisión es que Pablo desempeñó un papel fundamental en transformar el significado de Jesús y en crear las condiciones para que el movimiento pudiera convertirse en una religión universal. Esa distinción también ayuda a comprender por qué Spinoza resulta tan importante. Él no necesitaba demostrar que todo lo relacionado con Pablo era falso para cuestionar la idea de que el cristianismo posterior fuera idéntico al mensaje original de Jesús. Bastaba con mostrar que existían diferencias reales entre los textos, que las doctrinas habían evolucionado y que las escrituras podían estudiarse históricamente. Y cuanto más se observa esa evolución, más evidente resulta que la historia del cristianismo es también una historia de interpretación. Jesús predicó dentro de un contexto judío. Sus seguidores intentaron comprender su muerte. Pablo desarrolló una interpretación centrada en Cristo y la fe. Los evangelios conservaron diferentes tradiciones sobre su vida, y las comunidades posteriores combinaron esos materiales hasta formar doctrinas cada vez más definidas. Pero todavía falta responder la pregunta más profunda. ¿Por qué la interpretación de Pablo terminó siendo tan influyente? ¿Por qué sus cartas sobrevivieron, fueron copiadas y terminaron formando una parte tan importante del Nuevo Testamento? Para responderlo, tenemos que mirar no solamente las ideas de Pablo, sino también las condiciones históricas que permitieron que su interpretación sobreviviera y se convirtiera en una de las fuerzas religiosas más poderosas de la historia. La influencia de Pablo no puede explicarse solamente por la fuerza de sus ideas. También debemos considerar el momento histórico en el que actuó, porque el mundo mediterráneo del primer siglo ofrecía condiciones excepcionales para que un movimiento religioso pudiera viajar rápidamente de una ciudad a otra. El Imperio Romano había conectado grandes regiones mediante caminos, rutas comerciales y centros urbanos, mientras que el griego funcionaba como una lengua ampliamente utilizada. Pablo aprovechó ese contexto para llevar su interpretación de Jesús a comunidades muy diferentes entre sí, y sus cartas permitieron que sus enseñanzas continuaran circulando incluso después de que él ya no estuviera presente. Su mensaje tenía además una característica que facilitaba enormemente su expansión. No exigía que todos los nuevos creyentes adoptaran por completo la identidad judía. Un gentil podía convertirse en seguidor de Cristo sin asumir todas las prácticas que tradicionalmente distinguían al pueblo de Israel. Esta apertura permitió que el movimiento atravesara fronteras culturales y sociales, y con el tiempo la mayoría de sus seguidores ya no procedían del judaísmo. La transformación, que comenzó como una discusión sobre la ley, terminó cambiando la identidad completa del movimiento. Pablo también ofreció una explicación sencilla y poderosa para interpretar la muerte de Jesús. La cruz, que desde una perspectiva romana podía parecer simplemente la ejecución de un hombre condenado, fue reinterpretada como un acontecimiento relacionado con la salvación de la humanidad. La resurrección se convirtió en la confirmación de que Jesús tenía un papel único dentro del plan de Dios, y la fe en Cristo pasó a ocupar un lugar central.
Esta interpretación proporcionó a las nuevas comunidades una identidad común que podía mantenerse incluso cuando sus miembros procedían de culturas completamente diferentes. Pero esto no significa que Pablo tuviera libertad absoluta para imponer sus ideas. Las primeras comunidades cristianas estaban llenas de debates, y las cartas conservadas muestran que existían desacuerdos importantes. Algunos líderes daban mayor importancia a la continuidad con el judaísmo, mientras que Pablo defendía una comunidad mucho más abierta a los gentiles. La historia posterior demuestra que la posición que terminó predominando fue aquella que permitió que el movimiento creciera más allá de sus raíces originales. Aquí podemos entender mejor la importancia de los textos. Las palabras habladas pueden desaparecer cuando mueren las personas que las recuerdan, pero una carta puede copiarse, transportarse y leerse en otra ciudad décadas después. Las cartas de Pablo tuvieron precisamente esa ventaja. Las comunidades podían conservarlas, compartirlas y utilizarlas para resolver nuevas disputas, haciendo que la voz de Pablo siguiera influyendo mucho después de su muerte. Los evangelios, escritos posteriormente, contribuyeron a completar la imagen. Allí encontramos una cantidad mucho mayor de historias sobre Jesús, sus parábolas, sus encuentros, sus conflictos y sus enseñanzas. Pero estos relatos no surgieron en un vacío. Fueron escritos después de décadas de tradición cristiana y dentro de comunidades que ya habían desarrollado determinadas creencias sobre la muerte y resurrección de Jesús. Esto explica por qué no debemos reducir el problema a una simple oposición entre Jesús verdadero y Pablo falso. La realidad histórica es más complicada. Pablo interpretó a Jesús desde una experiencia religiosa propia. Otros seguidores conservaron diferentes tradiciones. Los autores de los evangelios seleccionaron y organizaron materiales, y las comunidades posteriores desarrollaron nuevas formulaciones. El cristianismo que conocemos nació de la interacción de todos esos procesos. Sin embargo, la tesis de Spinoza sigue siendo importante porque obliga a hacer una distinción que normalmente se pierde en las discusiones religiosas. Una cosa es Jesús como personaje histórico y otra cosa es el cristianismo desarrollado durante los siglos posteriores. Si confundimos ambas cosas, podemos terminar atribuyendo automáticamente a Jesús doctrinas que fueron formuladas mucho tiempo después. El análisis textual permite observar cuándo aparecen determinadas ideas y cómo evolucionan. Spinoza insistía en que las escrituras debían estudiarse con herramientas racionales. Para él, no era suficiente decir que un texto era sagrado, y por tanto, que todas sus afirmaciones debían interpretarse de manera uniforme. Había que estudiar quién escribió cada obra, en qué época, para qué comunidad, qué lenguaje utilizó y qué problemas estaba intentando resolver. Este método fue revolucionario porque abrió el camino a una lectura histórica y crítica de la Biblia. Su conclusión tampoco era que todo el contenido religioso careciera de valor. Spinoza distinguía entre la función moral de la religión y las afirmaciones históricas o sobrenaturales que podían hacerse en su nombre. Para él, principios como la justicia, la caridad y la obediencia a Dios podían tener una función ética importante, pero eso no significaba que todas las interpretaciones teológicas posteriores debieran aceptarse sin examen, aplicado al cristianismo. Este enfoque permite observar que la religión evolucionó a medida que cambiaban sus comunidades. Lo que comenzó dentro del judaísmo terminó adquiriendo una identidad internacional. Las discusiones sobre la ley dieron paso a nuevas formas de pertenencia. La muerte de Jesús fue interpretada como un acontecimiento universal, y las diferentes tradiciones terminaron integrándose en un sistema doctrinal cada vez más complejo. Entonces, ¿podemos decir que Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo? La respuesta depende de lo que entendamos por fundador. Si hablamos de la persona que inició el movimiento alrededor de Jesús, esa persona fue Jesús. Pero si hablamos del personaje que más contribuyó a convertir un movimiento judío en una religión que pudiera incorporar masivamente a los gentiles y desarrollar una teología centrada en la muerte, resurrección y significado universal de Cristo,
entonces Pablo ocupa un lugar extraordinariamente importante. Por eso, la frase, Pablo inventó el cristianismo, debe entenderse como una provocación que señala una transformación histórica real, no como una afirmación literal de que Pablo se sentó y creó desde cero una religión completamente nueva. Había tradiciones anteriores a él, existían otros seguidores de Jesús, y había ideas que Pablo compartía con las primeras comunidades, pero su interpretación fue tan influyente que resulta difícil contar la historia del cristianismo sin reconocer que Pablo ayudó a darle una nueva dirección. Y quizá la pregunta más interesante no sea si Pablo fue bueno o malo, sincero o deshonesto. La pregunta realmente importante es qué ocurrió cuando una experiencia personal de un antiguo perseguidor comenzó a definir la manera en que generaciones enteras entenderían a Jesús. Pablo pudo haber creído sinceramente que había recibido una revelación divina. Pero la sinceridad de una creencia y la exactitud histórica de esa creencia son dos cuestiones diferentes. Esta diferencia es precisamente la razón por la que el método de Spinoza continúa siendo relevante. En lugar de comenzar preguntando qué debemos creer, comienza preguntando qué podemos demostrar a partir de los textos. En lugar de asumir que todas las doctrinas cristianas existieron desde el primer día, observa cómo aparecieron, cómo cambiaron y qué circunstancias permitieron que algunas interpretaciones terminaran dominando sobre otras. Cuando hacemos ese ejercicio, la historia se vuelve mucho más compleja y, al mismo tiempo, mucho más interesante. Jesús aparece como un maestro judío que predicaba el reino de Dios y llamaba a las personas al arrepentimiento y a una vida basada en la justicia. Pablo aparece como un intérprete que convirtió la muerte y resurrección de Jesús en el centro de una nueva visión universal. Y las comunidades posteriores combinaron esas tradiciones hasta formar la religión que finalmente conocemos como cristianismo. Por eso, la gran aportación de Spinoza no consiste simplemente en atacar una religión, consiste en enseñarnos a separar las capas de la historia. Una capa corresponde al Jesús histórico, otra a los primeros seguidores, otra a Pablo y sus comunidades, otra a los autores de los evangelios y otras a las generaciones posteriores que formularon doctrinas, establecieron autoridades y construyeron instituciones. Al final, quizá la conclusión más prudente sea también la más poderosa. El cristianismo no puede entenderse como la obra de una sola persona. Jesús inició el movimiento, pero Pablo desempeñó un papel decisivo en su transformación. Los evangelios conservaron y reinterpretaron tradiciones, y las comunidades posteriores convirtieron aquellas interpretaciones en una estructura religiosa que sobreviviría durante siglos. Spinoza nos obliga a mirar ese proceso sin miedo y sin asumir que tradición y origen histórico son exactamente la misma cosa. Esa es la pregunta que queda abierta. Cuando una religión lleva casi 2000 años hablando en nombre de Jesús, ¿cuánto de lo que hoy llamamos cristianismo pertenece realmente al mensaje que él predicó, y cuánto pertenece a las interpretaciones que surgieron después de su muerte? Quizá la respuesta no se encuentre en aceptar ciegamente una tradición, ni en rechazarla automáticamente, sino en regresar a los textos, comparar las voces y permitir que la evidencia histórica nos muestre cómo una enseñanza nacida dentro del judaísmo terminó convirtiéndose en una de las religiones más influyentes de la historia.